Hermanos queridos, que Dios los bendiga. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, un abrazo fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo momentos muy especiales en estos días por la Navidad, en la que se recuerda, como lo tenemos que hacer cada día, que Dios se encarnó. Dice Juan capítulo 1 que el Verbo se hizo carne. Dios se humanó, Dios vino en la persona del Señor Jesucristo para vivir en medio nuestro. Dice la palabra en Juan 1 que Dios puso su carpa aquí, vino a vivir aquí en medio de los hombres, con el propósito de mostrarnos el camino a Dios, con el propósito de mostrarnos la vida abundante que nosotros vivimos hoy y con el propósito de salvarnos. Murió en la cruz derramando su sangre, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Esto recordamos en la Navidad, que Dios se hizo como uno de nosotros, pero nunca pecó, nunca cometió maldad, y la usó a María como instrumento para que de ella naciera el Salvador del mundo. Esto dijeron los ángeles: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y vinieron primero los pastores para adorarlo, y luego también vinieron los sabios del oriente para adorarlo, y le trajeron presentes al Señor Jesucristo. Honramos el nombre del Señor por esta fecha especial y, hermanos, hay que seguir poniendo la mirada en Jesús, cada día celebrando su encarnación y cada día nosotros celebrando la salvación que nos dio, porque solamente hay salvación en Cristo Jesús, el que murió en la cruz tomando nuestro lugar. Y vamos a participar en este momento de este tiempo de meditación bíblica y oración. Y quiero rogarles que busquen en sus Biblias 1 Timoteo, el capítulo 3, los versículos 1 al 7. Haremos breves reflexiones y tendremos un tiempo de oración. Dice 3, 1 al 7, Pablo le escribe esta carta al joven Timoteo. A un joven se lo llamaba hasta los 40 años, que era la vida de servicio militar. Y puede ser que él tenía unos 30 y Pablo unos 70. Y como un anciano Pablo, como un hombre con madurez espiritual, le escribe esta carta al joven Timoteo, para que tenga una vida irreprensible dentro de la iglesia del Señor. En el seminario nos enseñaron que cuando un pastor no sabe qué hacer, recurra siempre a 1 Timoteo, a 2 Timoteo. Entonces leamos 1 Timoteo 3, 1 al 7, dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado, pastorado, o una persona que es un anciano, pero es necesario que el obispo o que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Todo esto implica irreprensible. ¿Qué es sobrio? Que es modesto, que es discreto, prudente, aprovechando la ocasión para hablar y también a veces para guardar silencio. Decoroso tiene que ver con seguir buenas normas, buenas costumbres, como el saber saludar, el saber sentarse, el saber muy bien comer en medio de otras personas, el hacer buen uso de los instrumentos para la comida. Esto tiene que ver con
decoroso, que sigue buenas costumbres, hospedador, apto para enseñar. Todo pastor es un maestro, pero no todo maestro es un pastor. No dado al vino, no de ninguna manera un borracho, ni una persona que toma licor, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Un siervo de Dios sí trabaja por una ganancia, porque con ella tiene que sustentarse y sustentar a su familia, pero esta no tiene que ser deshonesta. Significa fruto de la manipulación o recibir un salario sin devengar, sin trabajar para ese salario. No codicioso de ganancias deshonestas, no manipulando, presionando para que le den más, sino amable, apacible, no avaro. Esto es contento con lo que tenemos ahora, que gobierne bien su casa, porque el hombre es la cabeza del hogar, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, es decir, que sus hijos tengan buena conducta. El padre cristiano los guía a sus hijos para que conozcan al Señor. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, miren que un pastor gobierna su casa, pero cuida de la iglesia del Señor. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No dice cómo gobernará la iglesia de Dios, porque Cristo la gobierna, Él es el dueño. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nosotros somos colaboradores del Señor. Hermanos queridos, los pastores nos ejercitamos dentro de la familia en el cuidado del hogar, y allí ejercemos nuestro rol pastoral. Entonces, si podemos cuidar bien la familia, que es la pequeña iglesia, la esposa y los hijos, esto nos capacita para poder cuidar de la iglesia del Señor, que es más numerosa. Pero si fracasamos en el cuidado de la pequeña familia, si no podemos cuidar ni a nuestra esposa, ni tampoco cuidamos espiritualmente a nuestros hijos, no formamos a Cristo dentro de ellos, ¿cómo vamos a cuidar del rebaño del Señor? Que pueden ser cientos y a veces, en algunos casos, miles. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No nos olvidemos, hermanos consiervos, nos ejercitamos como pastores y Dios nos avala como pastores si cuidamos bien, si gobernamos bien nuestra casa. Es decir, que nuestra esposa ande fielmente siguiendo al Señor, que nuestros hijos tengan temor reverente de Él y que sean obedientes. Verso 6. No un neófito, no una persona sin capacitación, aunque sea capaz. Dios al que llama, capacita, lo usa, lo aprueba y lo sustenta. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, que es el orgullo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Un mal testimonio común suele ser que cuando un pastor alquila una vivienda, no paga fielmente la mensualidad, no paga fielmente el arriendo. Esto es un mal testimonio para con los de afuera. Cuando un pastor hace un préstamo en el banco y no paga, su crédito está vencido. Llaman del banco para decir que se acerque a cancelar cuando se tiene una deuda morosa. Esto no es un buen testimonio. O cuando alguien en la tienda del frente fía un poco de comida y no paga en el momento oportuno. O maltrata a los vecinos, no los saluda, tiene hasta un rostro hostil.
Bueno, es necesario que tenga también buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El buen nombre del Señor puede ser pisoteado por el mal testimonio de nosotros, los que servimos en la iglesia del Señor, y se la cuidamos a Él porque Él es el dueño del rebaño. Entonces vamos rogando al Señor para que Él nos ayude y nos mantenga como siervos irreprensibles. Irreprensible significa sin tacha, no uno que nunca peca, sino uno que cuando peca se arrepiente, confiesa su pecado, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos al Señor. Soberano Señor, en este tiempo de meditación bíblica y oración, o en este culto de oración, estamos conectados, tanto pastores como también personas que son pastoreadas, los miembros de la iglesia, todos nosotros como discípulos de Cristo. Ayúdanos, Señor, a quienes somos guías espirituales, para que tengamos una vida irreprensible. Como dice tu palabra, que seamos fieles a nuestro cónyuge, que seamos honestos, sin ambiciones materiales, sobrios, que seamos buenos maestros de la palabra, que gobernemos bien nuestra propia casa, nuestro hogar, para entonces tener el respaldo, el aval, también la experiencia y poder cuidar de la iglesia del Señor. Porque si no cuidamos el hogar, que es la pequeña iglesia, si no lo cuidamos bien, ¿cómo vamos a cuidar de la iglesia del Señor? Ayúdanos, Señor, y que cada día estemos preparándonos. Como Pablo también le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no un neófito, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes para que tengamos un buen testimonio en el hogar, en la iglesia, en la comunidad en la que vivimos, un buen testimonio delante de nuestros consiervos. Ayúdanos, Señor, porque predicamos el Evangelio con nuestra vida y con nuestra boca. Que cada discípulo de Cristo pueda ser irreprensible y que nosotros los pastores seamos un ejemplo para la grey, un ejemplo para la iglesia del Señor. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer los versículos 8 hasta el 13. Ahora Pablo se refiere a unas personas muy valiosas dentro de la iglesia del Señor, que son los diáconos. Y en las iglesias de la Alianza hay ministerio de diáconos. En la iglesia en la que yo sirvo hay por lo menos 60 diáconos, pero hay un cuerpo de diáconos que ayudan en la administración material, también ministerial de la iglesia, y son 14, presididos por el pastor principal. Dice el versículo 8 de 1 Timoteo 3 hasta el verso 13. Los diáconos asimismo como los pastores, deben ser irreprensibles, asimismo deben ser honestos, sin doblez, esto es, no hipócritas, no dados a mucho vino, de ninguna manera un borracho, no codiciosos de ganancias deshonestas. Significa que tienen que tener sus trabajos lícitos, sus negocios en honestidad, en verdad, con todo en orden, pagándole al gobierno la parte del gobierno, entregando sus facturas, sus trabajadores debidamente afiliados al seguro social con su relación de dependencia, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe. Aquí la fe tiene que ver con la palabra, con limpia conciencia,
que guarden el Evangelio, que lo prediquen, que lo practiquen, y estos también sean sometidos a prueba primero. Eso es importantísimo. Hermanos consiervos, y más para que sean parte del llamado cuerpo de diáconos, que sean sometidos a prueba primero. No tiene que estar en la lista un diácono o una diaconisa para ser elegido si primero no ha sido puesto a prueba. ¿Y qué significa puesto a prueba? Si es fiel a Dios, si cuida bien de su familia, si cumple con el ministerio que se le ha encargado. Cuando se le delega alguna visita, él va, visita a los enfermos, ora por ellos y con ellos, predica el Evangelio, es generoso, da sus ofrendas, sus diezmos, sus promesas, entrega, contribuye para el Señor. Es afable, apacible, sean sometidos a prueba primero. Y una vez que son sometidos y son aprobados, y entonces ejerza el diaconado si son irreprensibles. Y si no son irreprensibles, no deben ejercer el diaconado. Las mujeres, asimismo, se las llama diaconisas, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Sobrios significa modestia, discreta, sobrias en todo. Dice el 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, fieles a su cónyuge, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Tal como se dice del pastor también, que el pastor gobierne bien su casa. De igual manera, el hermano diácono, la hermana diaconisa, y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado, no solamente los que ejerzan el diaconado, porque hay muchos que lo ejercen, pero pocos son los que ejercen bien el diaconado. No es un cargo para administrar solamente, es un cargo para servir. Diácono tiene que ver con servicio, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los diáconos en la iglesia son una bendición. Ellos predican, ellos ayudan a administrar los recursos materiales, ellos aconsejan, ellos visitan, ellos enseñan, ellos ayudan a administrar la iglesia, las instalaciones del templo. Ellos están en todo momento aconsejando. Los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y los pastores somos las personas que tenemos que invertir tiempo en la formación de estos buenos diáconos y buenas diaconisas que son una bendición para la iglesia de Dios. Allí tenemos en la iglesia del primer siglo esos diáconos sobresalientes que se nombró en Hechos capítulo 6. Y ahí tenemos uno como Esteban, un gran predicador, y tenemos también nosotros a Felipe, el evangelista. Entonces, los diáconos, dice el verso 13, ganan para sí un grado honroso y son personas de mucha confianza en la iglesia, en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos orando al Señor por los hermanos diáconos y las hermanas diaconisas y los que son parte del llamado cuerpo de diáconos, que puedan ser un apoyo para la obra del Señor, un apoyo también para los pastores en todo momento y que tengan un testimonio irreprensible y que se dediquen a su cargo de servir, de predicar, de enseñar, de aconsejar, de visitar, evangelizar
el cargo de ayudar a administrar las cosas materiales. En la Alianza Cristiana y Misionera hay la bendición que dentro del cuerpo de diáconos está el tesorero o la tesorera, y ahí hay un secretario o secretaria. Bueno, los diáconos son las personas que reciben los donativos voluntarios que entregamos. Ellos cuentan esos donativos, depositan esos donativos y luego, de acuerdo a un presupuesto, se puede distribuir esos donativos que la Iglesia da voluntariamente para que el reino de los cielos, para que el Evangelio sea predicado por todo el mundo. Se reparte lo que Dios da. El 15% en el caso de las iglesias de la Alianza lo damos para la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera. Aportamos con el 15%, y de ese 15% se ayuda a pastores que reciben muy poco, se ayuda a fundar iglesias hijas. Con este 15% se ayuda también para las misiones transculturales, se ayuda para el sustento de los maestros del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, se ayuda con becas para que muchos se capaciten de la mejor manera, se da ofrendas de amor a los pastores más necesitados. Bueno, esto es una bendición. Y también con esto que contribuimos para la obra del Señor, se da para la predicación del Evangelio, se funda iglesias hijas, se reparte a la gente más pobre, a la gente más necesitada, y también es el sustento de los obreros de la iglesia, también para el mantenimiento de las instalaciones del templo. Se da la parte del gobierno. Bueno, es toda una bendición, y los diáconos tienen esa bendición de ayudar a administrar junto al pastor principal, al pastor que preside, los recursos que el Señor da a la congregación. Oremos a Dios para que los hermanos diáconos puedan ejercer bien el ministerio. Soberano Señor, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la bendición de los hermanos que son diáconos y diaconisas. El diaconado tiene que ver con servicio, tiene que ver con lavar los pies de los hermanos de la iglesia. Tu palabra dice aquí que los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha estima, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Son personas muy valiosas en toda congregación. Y gracias, Señor, por los ministerios diaconales en las iglesias y también por el cuerpo de diáconos que junto al pastor principal trabajan en el área ministerial y también en la administración de los recursos materiales que tú das a la iglesia por medio de los donativos que nosotros, los discípulos de Cristo y que amamos a Cristo, damos con amor, damos con generosidad. Señor, oramos para que puedan ser irreprensibles, que puedan cuidar muy bien de su cónyuge, que puedan cuidar de sus hijos y que puedan cumplir con su ministerio con fidelidad. Los ponemos delante de ti y te agradecemos por ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer del capítulo 4, los versículos 1 al 5. Primera Timoteo 4, 1 al 5. Dice de la siguiente manera. Primera Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado ese alimento. En los postreros tiempos, habla desde que Pablo escribió esto, mucho tiempo hasta hoy que se está cumpliendo. Muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Apostatarán. Habla de personas que algún momento la conciencia los movió, la conciencia les redarguyó, pero luego la conciencia se volvió ya insensible, y a eso se llama cauterizada la conciencia. Son personas que algún tiempo enseñaron la verdad, pero comienzan a enseñar algo diferente. Ya no enseñan la Biblia, ahora enseñan su propia doctrina, sus propios pensamientos, dan a conocer sus propias experiencias. Ya no son fieles predicadores de la palabra de Dios. Apostatar tiene que ver cuando una persona ya no predica ni enseña la Biblia. Apostatarán de la fe, ya no predican ni enseñan la Biblia. Cualquier otra cosa, menos la Biblia, sí la usan. Y a la Biblia le hacen decir no lo que Dios dice que ella menciona, sino le hacen decir lo que ellos quieren que diga. Toman la Biblia, la palabra de Dios, para reforzar sus ideas. No permiten que ella fluya y hable toda la verdad. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Ustedes conocen, hermanos, que hay personas que deciden no casarse porque piensan que así pueden agradar mejor a Dios. Y Dios ordena en su palabra que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y que no hay duda, sí hay ciertos hombres y mujeres a quienes Dios les ha dado el don de continencia. Pero es cuando Dios le da el don de continencia, no es cuando la persona decide no casarse o lo obligan a no casarse, o la ley de esa iglesia dice que no debe casarse, cuando lo natural, lo normal es que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. También en estos días hay personas que enseñan que cierta clase de alimentos no es bueno comer y siguen ceñidos a la ley del Antiguo Testamento, cuando aquí la palabra dice, el verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Hay algunos que siguen enseñando que no hay que comer cerdo o algún otro animal, porque son animales inmundos. Pero el Señor dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Lo único que hay que hacer es orar antes de comer, porque por la palabra de Dios y por la oración, ese alimento es santificado. Las doctrinas de demonios. Un ejemplo, en Génesis 3, le dijo la serpiente, le dijo Satanás a Eva, no moriréis si comes del árbol prohibido, solamente que sabe Dios que el día que comáis
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y entonces Eva quiso ser como Dios y comió. Y también lo dio a su marido que estaba por allí cerca, y que en ningún momento él santificó a su mujer. No la exhortó, no la amonestó por lo malo que ella iba a hacer, y que lo hizo. Entonces vino la ruina para todo el mundo. Desde entonces todos nosotros hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Y ahí estaba la enseñanza de Satanás, la doctrina de demonios. Dijo un autor que los demonios, todos ellos son graduados en teología. No son graduados en Biblia, sino en teología. Ellos saben hacer teología. Y damos gracias a Dios porque nuestro seminario de la Alianza no es un seminario teológico. Y sí tenemos que hacer teología, sino nuestro seminario es Seminario Bíblico Alianza del Ecuador. No es seminario teológico de la Alianza, sino seminario bíblico. Es un seminario que se dedica a enseñar la Biblia. Y esperamos que así nos mantengamos hasta que muramos, hasta que el Señor venga, enseñando la Biblia, la palabra de Dios, a aquellos que tienen un llamamiento para servirle a Él como misioneros, como evangelistas, como maestros, como administradores, como consejeros, como pastores, como ministros de la música, de la alabanza y adoración a Dios. Y para toda persona que quiera enseñar mejor la palabra de Dios, entonces tenemos nosotros el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, y en cada iglesia los pastores, nosotros los maestros, enseñando la Biblia a los niños, a los jóvenes y a los ancianos. Oremos al Señor para que Él nos mantenga así, apartados de estas doctrinas de error, del error. Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, te rogamos, a mantenernos firmes en la fe. En estos últimos tiempos, nosotros somos testigos que algunos han apostatado de su fe. ¿Y qué es apostatar de la fe? Son personas que algún momento enseñaron lo correcto, pero que ahora están enseñando doctrinas del error, doctrinas extrañas, doctrinas antibíblicas. Ya no enseñan la palabra de Dios, han apostatado de la fe. Y si algún momento fueron reprendidos, ya no son reprendidos porque tienen cauterizada la conciencia y han comenzado a enseñar cosas que la Biblia de ninguna manera avala, que la Biblia de ninguna manera aprueba. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros como pueblo evangélico, como pueblo cristiano, como iglesia de Cristo, pero más como discípulos de Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, profundizando en la Biblia, interpretándola correctamente con la guía del Espíritu Santo de Dios, obedeciéndola fielmente y enseñándola a los creyentes, predicándola a los no creyentes. Ayúdanos, Señor, a permanecer en estos días de tanta incertidumbre y en estos días de proliferación de doctrinas del error. Señor, te damos gracias porque nos mantienes en ti, que nos mantengamos firmes en tu palabra, estudiándola y obedeciéndola y enseñándola y predicándola. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos ahora los versículos 6 al 10 de 1 Timoteo, el capítulo 4. 1 Timoteo 4, 6 al 10. Si esto enseñas a los hermanos, si enseñas la Biblia de Génesis 1:1
a Apocalipsis 22, 21. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Buena doctrina tiene que ver con buena enseñanza, la enseñanza de Dios. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, para la santidad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso y es bueno, no hay duda, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Ejercitarse el cuerpo es bueno. Ir al gimnasio y caminar y trotar y practicar algún deporte. Y eso es bueno para que el cuerpo se mantenga en forma. Pero así como ejercitamos el cuerpo, mucho más hay que ejercitarse en la piedad. ¿Y qué implica esto? Tener una vida de oración, estudio de la palabra, predicación, visitación, enseñanza. En nuestra vida se pueda ver que Jesucristo vive dentro de nosotros. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Estoy leyendo el verso 10. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Que nos ejercitemos para la piedad, que estemos trabajando arduamente en la obra de Dios, predicando a Jesucristo como el Salvador de todos. Cristo murió por todos, pero no todos lo reciben a Él. Por esta razón, no todos se salvan, porque la mayoría de las personas rechazan a Jesucristo. Entonces tenemos que orar a Dios para que Él nos mantenga predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Muy amado Dios, te damos gracias por este tiempo con nuestros hermanos en esta Navidad. Te rogamos, Señor, que nos uses para seguir predicando tu palabra cuando es oportuno y cuando no es oportuno. Que prediquemos el Evangelio con nuestra boca y que lo prediquemos también con nuestra vida. Que trabajemos arduamente de acuerdo a los dones y talentos que tú nos has repartido. Señor, que nuestra vida refleje que tú vives dentro de nosotros. Que la gente que nos rodea, que nos ve, puedan ver en nosotros a Jesucristo, porque tú moras en nuestros corazones. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje, 1 Timoteo 4, del 12 al 16. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Ya dijimos que se consideraba en aquel tiempo un joven como hasta los 40 años. Y puede que él tenía en este tiempo unos 30 y Pablo unos 70. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo de los creyentes. La manera de hablar, la manera de comportarnos, ejemplo en amor. Espíritu tiene que ver con ánimo, la fe en Cristo, la pureza. No solamente los jóvenes tienen que mantenerse vírgenes hasta el matrimonio, sino también en pureza de cuerpo. Entre tanto que voy, le dice Pablo, ocúpate en la lectura de la Biblia y en la lectura de buenos libros que hay. Muy buenos comentarios, muy buenos libros. Ocúpate en la lectura, la exhortación, que es la predicación, la enseñanza, la consejería y la enseñanza de la Biblia.
No descuides el don que hay en ti. En el momento de la conversión el Señor nos reparte los dones y estos son dados para ser usados, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Significa que Timoteo fue ordenado al pastorado cuando siervos del Señor, entre ellos Pablo a la cabeza, pusieron sus manos sobre él. Imposición de las manos del presbiterio. Es decir, Timoteo fue ordenado al santo ministerio pastoral, al santo ministerio de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto es importante, que la iglesia pueda afirmar que la gracia de Dios, que esta persona tiene el don. Ocúpate en estas cosas. Esto es en una conducta irreprensible, en el estudio de la palabra. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que enseñamos. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos consiervos, qué gran responsabilidad que tenemos delante del Señor. Si nosotros enseñamos una mala doctrina a la iglesia, ella puede tomar mal camino y seremos responsables delante del Señor por el desvío de un gran número de personas. Pero si enseñamos la buena doctrina, entonces el rebaño estará bien encaminado en la senda del Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Recuerden que el Señor nos ha puesto a nosotros para cuidar la iglesia del Señor. Y decía el gran predicador del siglo XVIII que los lobos de la herejía hacen presa fácil del rebaño de los ignorantes. El pastor Carlos Spurgeon. Los lobos de la herejía hacen presa fácil de los rebaños de los ignorantes. Y cuando un rebaño ignora, cuando su pastor o sus pastores, sus maestros, no le enseñan la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad enseñarles la Biblia, predicarles la Biblia. Tenemos que vivir la Biblia para que ellos vean que nosotros somos fieles discípulos de Cristo, y en todo momento tenemos que nosotros aconsejar con la Biblia en nuestras manos y en nuestras mentes. Que el Señor nos ayude a permanecer en la fe, a mantenernos en el estudio de la Biblia, la correcta interpretación de la Biblia, la obediencia de la palabra de Dios, la enseñanza de la Biblia, la predicación de la Biblia, cuando aconsejamos usando la Biblia, la palabra de Dios. En estos tiempos de meditación bíblica y oración, ustedes pueden ver los que cada mañana estamos con vosotros. Vamos leyendo una porción bíblica, la explicamos y oramos. Entonces, oremos al Señor para que de entre los jóvenes Dios levante a muchos, porque obreros hacen falta. Falta hacen buenos predicadores, buenos pastores, buenos misioneros, muy buenos maestros de Biblia. Entonces oremos al Señor para que Él nos mantenga fieles y para que de entre los jóvenes y adultos Él llame a muchos para que le sirvan a Él. Oremos al Señor. Muy amado Dios, te damos gracias por este tiempo especial, tan agradable que tenemos
delante de ti. Y gracias, Señor, porque tú nos llamaste y un día impusieron tus siervos sus manos sobre nosotros en aquella ceremonia de ordenación, así como notamos que sucedió también con el pastor Timoteo. Hubo una ceremonia de imposición de las manos y esto lo hizo el presbiterio. En el caso nuestro, los miembros de la Junta Directiva Nacional de la Alianza Cristiana y Misionera. Y así, Señor, en cada denominación, en cada organización eclesiástica, un grupo de ancianos, de pastores, avalan, aprueban a otros, dirigidos por ti. Señor, que los jóvenes pastores se mantengan poniendo su mirada en ti y que tú levantes, Señor, de entre los jóvenes, pastores, obreros, misioneros, maestros, evangelistas y otros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y que todos nosotros, Señor, los que te servimos a ti y los miembros de la iglesia, los discípulos de Cristo, nos mantengamos fieles en el estudio de la palabra de Dios, en la vivencia de la palabra de Dios y en la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Que nos ocupemos cada día en la lectura de la Biblia. Señor, es verdad, vivimos en un mundo acelerado, un mundo que corre de aquí para allá, pero que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas vendrán como añadidura. Pablo dijo en Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y te rogamos, Señor, que pongas tu mano sanadora sobre los enfermos, porque Cristo salva, santifica, sana y viene otra vez. Sana, Señor, a los enfermos. Oramos también por aquellos que no tienen trabajo, para que tú les concedas un trabajo muy pronto. Y aquellos que viven ahogados, Señor, o que se están ahogando por las deudas, que pronto tengan libertad financiera. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y de nuestro país y de este mundo. Y esta plaga, Señor, esta pandemia del COVID-19, Señor, todo esto está controlado por ti. Se habla en estos días de una vacuna y que las personas tienen que aplicársela. Te rogamos, Señor, que en todo esto tú nos dirijas. Siempre de ti queremos escuchar y tener la aprobación. Danos sabiduría, Señor, en estos últimos tiempos de tanta sensibilidad. Señor, danos sabiduría. Y te pedimos, Señor, por aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados, para que se arrepientan de sus maldades, te confiesen a ti todos sus pecados, porque la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti. Nos acercamos, Señor, si tú lo permites, para iniciar un nuevo año. Y un nuevo año es una nueva oportunidad para mejorar, para adorarte, para servirte, para cuidar de la familia, para cuidar de la iglesia del Señor. Muchas gracias por todo lo que tú has hecho en este año que se está terminando y por lo que harás en el año y los años que vendrán, si así es tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendición para todos. Amén. Queridos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga, que estemos disfrutando de la llamada Navidad, recordando que Jesucristo vino a esta tierra. Dios vino en persona, en la persona del Señor Jesucristo, para salvarnos. Y que muy pronto tengamos un bendecido año 2021. Que vivamos adorando a Cristo y predicando a Cristo con nuestra vida y con nuestra boca. Un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios.
resplandeciendo la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno